Bienvenidos a mi canal El Chef Chiquito. Hoy vamos a aprender a cómo hacer cortes en juliana. Juliana es una técnica de la cocina que consiste en cortar los vegetales en tiras alargadas pero muy finas. Aquí tenemos una zanahoria, ya la pelamos, la vamos a cortar en tres pedazos y vamos a hacerle una base a la zanahoria para que cuando saquemos las rebanadas de zanahoria no corramos el peligro de cortarnos, porque si no lo hacemos esa base, la zanahoria se va a mover mucho, entonces corremos el peligro de cortarnos. Pero si le hacemos una base, en este caso ya lo hemos hecho, no se mueve. Y miren, tenemos aquí ya la zanahoria en rebanadas y ahora sí la vamos a cortar en tiras muy finas. Este es el corte juliana, en tiras alargadas pero muy finas. De esta manera, con un cuchillo muy afilado, claro está. Yo ya hice un video de cómo afilar tu cuchillo. Lo pueden encontrar también en este canal. Miren qué bonito ha quedado. De corte que son muy buenos para ensaladas, para un saltado, para cualquier otra comida que ustedes quieran hacer. De la misma manera hacemos la base y miren qué fácil es sacar las rebanadas cuando nosotros tenemos una base así. Los vegetales no se mueven, en este caso la zanahoria no se mueve y no corremos el peligro de cortarnos. Muy bien, miren qué bonito ha quedado esto. Ahora sí, vamos con el pimiento. El pimiento, tengo una técnica de cómo sacar también las rebanadas del pimiento sin que puedan salir sin ninguna pepa, porque es muy molesto cuando tenemos que cortar unos pimientos y tenemos la pepa regado por todo lado. Miren, pero esta es mi técnica, la que yo lo hago. Sacamos las rebanadas, dejamos todas las venas del pimiento dentro del tallo con todas las pepas y no tenemos un reguero por todo lado. Esto es la manera más fácil que yo hago. Claro, pero para eso necesitamos un cuchillo bien afilado también. Y aquí les voy a enseñar una parte de cómo ustedes pueden agarrar el cuchillo para cortar. Miren, el dedo índice y el dedo del medio son los que van a guiar al cuchillo y el dedo pulgar tiene que estar en la parte de atrás para que ustedes no se puedan cortar. Si los vegetales son amplios, estiramos un poco los dedos, pero si en este caso hacemos de esta manera. Miren, el dedo del medio tiene que guiar y el dedo índice tiene que guiar al cuchillo, así, de esta manera. Miren, y siempre cortamos con la piel en la parte de abajo y así se nos hace más fácil cortar. Miren, así, de esta manera. Las uñas tienen que ir un poco hacia escondidas. Y hacemos eso. De arriba hacia abajo. Miren qué fácil. Y así sacamos unas tiras de pimiento muy finas y de manera fácil. Miren qué finitas. Qué finito está. Este es el corte juliana, en este caso con el pimiento. Ya cuando ustedes tengan un poco de práctica lo pueden hacer un poco más rápido, pero con cuidado obviamente de no cortarse. Pero por eso no necesitan ustedes levantar mucho el cuchillo. Miren, el cuchillo no se levanta mucho y así pues los dedos van guiando al cuchillo y no corremos el riesgo de cortarnos. Ahí está. Ahora sí, ya hemos terminado con el pimiento. Ahora vamos a limpiar un poco. Ahora vamos a cortar una beterraga. Vamos a pelar primeramente. Muy bien. Ya la tenemos aquí. Pelamos de esta manera con un pelador. Así se nos hace más fácil.
bien, botamos la cáscara, limpiamos y de la misma manera hacemos una pequeña base a la beterraga para que podamos sacar las rebanadas de manera fácil y así no se pueda mover. Miren, de esta manera. Aquí tenemos. Miren qué deliciosa se mira estas verduras crudas. Podemos comerlas incluso crudas, muy sabrosas, en las ensaladas, o si lo quieren ustedes pasar por el agua caliente, se cocina rápido solamente. Pero es de esta manera. Miren qué corte más bonito. Sus vegetales se miran hermosos. Y ahí cuando ustedes tengan un poco más de práctica, claro, lo hacen un poco más rápido, pero siempre siguiendo los pasos que les he enseñado. El dedo pulgar en la parte de atrás, el dedo índice y el dedo de en medio tienen que guiar al cuchillo. Miren, de esta manera. Aquí está. Y así ustedes nunca se van a poder cortar. Y no levanten mucho el cuchillo. El cuchillo no tiene que levantarse mucho. Pues ustedes así nunca se van a cortar. Muy bien. Y ahora sí lo hacemos un poco más rápido. Bueno, yo ya tengo práctica. Y yo no me voy a cortar porque ya sé las técnicas y entonces les estoy enseñando esta técnica que es muy útil para los que estamos en una cocina o para los que cocinamos. Miren, de manera fácil ya hemos cortado los vegetales. Y así hay muchos otros vegetales que podemos hacer. Este es el corte juliana. Bueno, esto es lo que les he querido enseñar. Miren qué bello, qué bonito se mira este corte. Una muy buena presentación para cualquiera de nuestras comidas. Ustedes tienen ahí el video, mírenlo, aprendan y pues puedan cocinar más fácil. Denle like al Chef Chiquito y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.